Hemos venido a esta jornada de sanación y venimos expectantes, hambrientos, sedientos de Dios. Hemos comenzado ya con esta oración de sanación que nos sintoniza con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Es importante que nos sintamos miembros de la Iglesia, como hijos de una madre que sabe lo que necesitamos en cada momento, en cada tiempo. Esa Iglesia que es misterio de salvación para el hombre. Vos, al recibir el bautismo, has entrado en esta dimensión de ser Iglesia, misterio que salva al mundo. Somos un poquito de gente, como un poquito de sal en la olla, como un poquito de luz en medio de la oscuridad, que le da gusto, que le da sentido y que le da forma a todas las cosas. Es un misterio, porque de nosotros no puede salir nada bueno, solo Dios es bueno. Sin embargo, Dios nos ha elegido para que vayamos y demos frutos abundantes. Una jornada de sanación, sobre todo, es eso, un reciclar nuestra fe, nuestra pertenencia a esta madre que sabe lo que necesitamos y que nos guía y que nos conduce. Hoy, a través del Papa Francisco. No importa cómo se llama el Papa, pero siempre el Papa es el que da el sentido de unidad a la Iglesia, que es rica en carismas. Son muchísimas las formas en que la Iglesia se expresa, muchísimas las formas en que la Iglesia rinde el culto a Dios, muchísimas las formas en que los miembros de la Iglesia están acostumbrados a orar. Somos una diversidad increíble en el mundo. Ahora yo, como vengo de esta peregrinación, acabo de ver justamente esa diversidad caminando por las calles de Jerusalén y ver tantas manifestaciones del amor del mismo Dios. Es fabuloso, es magnífico. Es sentirse miembro de una realidad que nos sobrepasa. La Iglesia, como sabe, ya que es madre lo que necesitamos, nos da una palabra para que podamos escuchar a Dios pasando por nuestras vidas, una palabra que es para nosotros sanación y salvación. Hay una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, está marcada nuestra existencia por esta realidad, y es ¿por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué me estoy muriendo? El sufrimiento y la muerte son algo que humanamente no tiene explicación, pero la Iglesia como madre nos da una palabra para que podamos penetrar el misterio del sufrimiento y de la muerte, cosa que tiene que ver con la sanación. Y en la palabra que la Iglesia nos da para que podamos entender este misterio de que ¿por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué las cosas me duelen? ¿Y por qué me estoy muriendo? Esa palabra es Adán y Eva. Desde ahí hay que remontarse para saber, saborear este misterio de lo que soy yo delante de este Padre que me ha creado, que me ha llamado a la existencia sin preguntarme nada, me ha regalado el ser. Y vengo aquí y pasa un tiempo y empiezo a tomar uso de razón y me empiezo a dar cuenta, o no, de quién soy y para qué estoy aquí. Esto que podríamos llamar el sentido de la vida, que hoy está faltando muchísimo. En la casa, en la familia, en la escuela, en el país. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Si desde que tengo uso de razón y hasta que me muero sufro, ¿qué sentido tiene esta vida? Por eso la Iglesia te da una palabra que es Adán y Eva, y yo quiero transmitirte en esta primera enseñanza y remontarte, ayudarte a que te veas en Adán y Eva, no como un cuentito de algo que ya pasó de moda, para muchos pasó de moda, pero sin embargo es una palabra viva. Adán y Eva es una palabra de Dios para vos hoy. Dios te está hablando con la palabra Adán y Eva. El tema es que vos te puedas encontrar ahí. Yo te invito a que entres al paraíso terrenal en este momento
Si necesitas cerrar los ojos, no hace falta que me mires a mí, si te sirve. Imaginar me dicen que use este coso, que puedas entrar entonces en esta escena de Adán y Eva, te va a ayudar a poder comprender quién sos, para qué estás aquí y cuál es el sentido de tu vida. Entra en ese paraíso, en ese momento primero donde solo estabas Adán y Eva, que hoy sos vos y soy yo, somos nosotros. Vos sos Adán y Eva. Varón y mujer los creó, vos sos creación de Dios. Y estás en ese paraíso terrenal, delante de ese papá Dios que caminaba con Adán y Eva por el jardín durante las tardecitas, apacibles, perfumadas, de esa creación recién salida de la mano de Dios. Y era tanto lo que tenían todavía por conocer, porque conocerían solamente ese jardincito, ¿se imaginan? Y faltaba que conozcan toda esta tierra y todas las galaxias que después seguiría conociendo el hombre y descubriendo por la ciencia. La ciencia hoy avanza y corrobora la grandeza de la creación de Dios, un Dios que es tan bueno, es tan generoso, que le regala la creación al hombre. Y aquellos primeros padres ni siquiera tuvieron conciencia del tamaño de esa creación, y quizás todavía hoy tampoco nosotros, porque la ciencia sigue descubriendo mundos, y todo eso que descubra seguirá siendo el paraíso terrenal, seguirá siendo la creación de Dios que le regala al hombre para que lo goce, para que lo habite, para que lo disfrute, para que lo sostenga, lo fomente y acompañe su desarrollo con inteligencia, con valores. El documento del Papa Laudato Si habla de eso, de respetar esta creación como salida de la mano de Dios. Qué magnífico poder pasear con el Papá del cielo en esta tarde apacible del paraíso terrenal, aspirando el aroma de las flores. Hoy podés sentir el mismo perfume que sintieron Adán y Eva, en fe. Tanto me amas, Señor. Qué magnífica es tu obra. Puedo ver en esta creación tu amor. Gracias, Señor, porque sos el papá cariñoso, perfecto, que se entrega, que se dona, y que me ha llamado a la existencia por amor y para que sea feliz. Por amor y para que sea feliz. Aquí está el sentido de mi vida. Pero resulta que en esa apacible tarde del paraíso, Adán y Eva reciben una orden de Dios. Pueden comer de todos los árboles del paraíso. Todo esto lo he hecho para ustedes. Pero solo de este arbolito que está en el medio no lo toquen. Yo ya vengo, dice el papá. Y así es como, en medio de ese paraíso, Adán y Eva se acercan justamente al arbolito que no tenían que tocar, al único. En esta prueba, el Señor quiere justamente saber cómo le ha salido este invento que ha hecho de crear al hombre. Él no nos necesitaba para ser feliz ni para ser Dios. Podría haber seguido siendo Dios sin nosotros, pero nos ha dado el ser, te ha dado el ser y la existencia, y te ha hecho digno hijo suyo. Y para probar que eras libre, que te hizo libre,
porque te hizo semejante a Él, entonces te puso esta prueba, a vos y a mí, en Adán y Eva, de que solo de este arbolito no toques. Yo ya vengo, dice Él. Y de ese árbol, imagínatelo, está en el medio del paraíso, aparece un nuevo personaje, que es la serpiente, el enemigo del hombre, el que ya está condenado y quiere que todos pasen la misma suerte de él. Se desenrosca de ese árbol, baja del árbol y engaña al hombre con una mentira. Acá está el sello del demonio. Mentira y división son sus fuertes. Lo único que él sabe hacer, mentir y dividir. Vayan tomando nota para que después en la vida diaria se den cuenta dónde reina él, dónde está él. Desde ese primer momento en el paraíso terrenal, dividió y mintió. ¿Cuál es la mentira? Hay que estar atentos a la palabra, por eso les hice el gesto del éfeta, porque a veces porque lo leemos en español creemos que lo entendemos y se nos pasan un montón de detalles. Y el demonio viene y le dice a Adán y Eva, ¿es verdad que Dios no te deja comer de ningún árbol del paraíso? Eso es una mentira, porque nunca le dijo eso. Pero ¿qué entra? Confusión y duda. Esa mentira muy astuta del demonio, y porque nosotros pasamos así las cosas, no analizamos lo que nos dicen, nos tragamos las mentiras. En este caso Adán y Eva se tragó la mentira de la serpiente, hicieron un sacramento con el demonio, se comieron un sacramento, una mentira del demonio, se la comieron. Nosotros lo decimos así, se comió una mentira. Eso le pasó a Adán y Eva. Al comerse la mentira, entraron en la duda existencial que hasta hoy tienen muchas personas. ¿Cuál es? ¿Dios me ama o no me ama? Y hasta hoy muchas personas son esclavas de la mentira del demonio que usa su historia de vida para hacerle creer que Dios no los ama. Dicho de otra manera, el demonio tiene como única función enrostrarte tu cruz, enrostrarte tu sufrimiento, para decirte, ¿ves que Dios no te ama? Mira lo que te pasó. ¿Cómo te va a amar Dios si te pasó tal cosa? Y esa duda pone un sello en el corazón del hombre, un sello en contra de la vida que recibió de Dios, es decir, la muerte. Por eso decimos que el pecado original trae la muerte. Atento con esta palabra. ¿Por qué la muerte? Si bien Adán y Eva no se caen muertos, pero sí dejan de ser. Esta es la muerte. Adán y Eva, por creerse la mentira del demonio, dejan de ser, según la mentira de la serpiente, amados por Dios. ¿Es verdad que Dios no te deja comer de ningún árbol? Entran en la muerte de no ser amados por Dios. La duda de que Dios no me ama porque no me deja comer de todos los árboles del paraíso. Y vos fíjate cuál es tu arbolito. Vos fíjate cuál es la mentira que el demonio tiene hoy en tu vida. Porque tenés montones de cosas a tu disposición, menos esto. Lo único que, ese es el límite. Y cada uno tiene ese arbolito, cada uno tiene ese límite. Sí, yo veo que Dios me ama en muchísimas cosas, pero... Y con eso el demonio te mete la duda de que sos un pobre desgraciado, un pobre infeliz, y por eso entras en el no ser. Esa es la muerte, el no ser. El que entra en el no ser deja de ser. Y por eso decimos que se muere en vida.
Como tantas personas andan por la calle muertas en vida porque no tienen sentido de su vida. ¿Quién les ha robado el sentido de su vida? El engaño de la serpiente, que por la mentira le enrostra su sufrimiento y le dice: ¿ves que Dios no te ama? No te deja comer de ningún árbol. Mentira que no te deja comer de ningún árbol. Solo de uno no tenías que probar. Y el hombre basta que le digan no toque, porque ahí quiere tocar. Porque nos sale la rebeldía, la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Obedecer es oír y hacer. Desobedecer es oír y no hacer. Dios te lo dice y vos no le haces caso. Como los chicos. Y la mamá que le dice a los chicos: es que no me haces caso. ¿Qué no me oís? ¿No me oís? No me haces caso. Porque si me oyeras, deberías hacerlo. Luego me desobedeces porque no me oyes. Vos preguntate cuánta palabra de Dios te vas comiendo en tu vida y por rebelde y desobediente como yo, no le haces caso a Dios. Y te va como te va. Y entras en la muerte de no ser hijo obediente de Dios. Somos hijos caprichosos de Dios. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y a nosotros no se nos da la gana de hacer caso. Pasamos la palabra de Dios por otro lado, por nuestro pensamiento, por nuestro criterio, por nuestros gustos, por nuestra gana, y así nos va. Entonces, en esa escena del paraíso terrenal entró la muerte en el mundo. Quiero que lo entiendas bien. Entró la muerte quiere decir que ahí dejaste de ser hijo amado de Dios. No porque Dios no te ame, sino porque vos te creíste la mentira del demonio que te dijo: no te deja comer de nada. Mira todo lo que hizo y no te deja tocar nada de lo que hizo. Mentira. Él le dijo: solo de este no toque. Entonces, esta serpiente, además de meterle la muerte del no ser, sella al hombre con el miedo. El miedo nace ahí, en el paraíso terrenal, y lo tenés vos y lo tengo yo, y se expresa durante toda tu vida. Es el miedo a morir. ¿Por qué tenés miedo a morir? No te defendás de la palabra que estás escuchando, aceptala. Porque a veces cuando digo miedo a morir, no falta una que me dice: no, yo no tengo miedo a morir. Que se mueran mis hijos, sí. Entonces, tenés miedo a la muerte. Es lo que te estoy diciendo. Desde el paraíso terrenal tenemos miedo a la muerte, miedo a morir. Que te mueras vos, que se muera tu hijo, no importa. Tenés miedo a la muerte. Tenés la experiencia que la muerte te quita el ser hijo amado de Dios. Y por eso andas huyéndole a la muerte, buscando vida en el pecado, buscando vida en desobedecer a Dios. Ya que no encontrás vida en obedecerle, andás buscando la tuya, quiere decir. ¿Cuál es la tuya? La que a vos te parece. ¿Y cuál es la que te parece a vos? Porque no sos bueno, solo Dios es bueno, siempre es la trampa. El camino más corto, el camino más fácil. Evitando el sufrimiento y reinando en nosotros el egoísmo. Nosotros hemos sido sellados por este egoísmo y San Pablo dice que este egoísmo nos condena. Estamos condenados por el egoísmo. Todos nosotros estamos condenados por el egoísmo. Por eso tenía que venir alguien a solucionar este tema. El paraíso terrenal, la serpiente bajando del árbol, mete la duda del amor de Dios, entra el miedo, entra la muerte y el hombre deja de ser. Deja de ser. Y desde ahí andamos buscando ser. Quiero ser feliz y no puedo. Quiero ser fiel y no puedo. Quiero ser buen estudiante y no me sale. Quiero ser buen deportista y no me sale. Quiero ser buena mujer, buena madre y no me sale. Quiero ser. Busco ser. Porque perdí mi ser desde Adán y Eva. Y eso me marca durante toda la vida.
Yo busco ser, y cuando no lo tengo de parte de Dios, que es el que me dio el ser, entonces por miedo a la muerte entro en la duda del desamor y busco en el pecado el ser. Esta es nuestra realidad. Ahora, ese demonio, esa serpiente, puso enemistad entre Adán y Eva, porque al entrar en el egoísmo de no poder ser para el otro, no te puedo amar ya. ¿Por qué? Porque he experimentado la muerte. Si a mí no me aman, si Dios me dejó de amar, ¿yo por qué te tengo que amar a vos? Ese es el egoísmo. El egoísmo nace ahí en Adán y Eva, y lo tenés vos y lo tengo yo. Ese egoísmo nos marca siempre. O sea que entre Adán y Eva, figúrense imaginativamente, están los dos parados uno delante del otro, entre Adán y Eva se metió una serpiente que los divide, por eso es el padre de la división. Ellos que habían sido creados en el amor, quedan divididos por la serpiente. La serpiente es como un paredón entre Adán y Eva, que sos vos y yo, que no nos permite amar al otro, no nos permite. Nuestro egoísmo, al que estamos condenados, y no tengan miedo de esta predicación, háganse cargo de esta verdad, porque es la iglesia la que te predica esta verdad para que después puedas recibir la salvación que es Jesucristo. Si no somos solidarios en el pecado de Adán y Eva, si vos no te crees que formás parte de esta historia, después Jesucristo no es tu salvación. Así que atento, le he hecho un anuncio nada más, ¿no? Un aviso comercial de lo que viene después. No tengas miedo de sentirte condenado a tu egoísmo, dividido por la serpiente, porque vos sos Adán y Eva, y ellos jugaron las cartas en favor nuestro, y nosotros por el solo hecho de nacer, de ser concebidos, diríamos, ya heredamos esa condición. Todo ser humano es egoísta, no puede amar porque ha experimentado el desamor, mentira del demonio. ¿Lo van entendiendo? Lo digo de una manera y de otra porque yo sé que es difícil esta partecita, pero es vital para el anuncio de la salvación. Si vos no te conocés, mordido por la serpiente, marcado por el pecado que te hace egoísta de por vida, no necesitas un Salvador. Pero Dios en su misericordia sí pensó en eso. Ya cuando te creó sin necesidad, sino simplemente por amor, Él ya sabía que el hombre iba a pecar, pero eso no influye en la libertad del hombre. El hombre seguía siendo libre, aunque Dios ya sabía lo que iba a elegir. Eso se llama la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. De saberlo sabía. Pero eso no te condiciona para que vos elijas lo que elegís. No me quiero ir de tema porque ya estoy pensando en Judas, que la gente dice, pero ¿para qué lo eligió Judas si ya sabía que lo iba a engañar, no? Él sí sabe, pero la libertad de Judas sigue siendo la libertad de Judas. Es la libertad con que Dios te ha dado. O sea, Adán y Eva le dio una libertad y cuando le dijo ya vengo, ya sabía lo que iban a hacer. Pero por respeto a Él mismo, Dios tiene que dejarte libre, aunque tu libertad signifique darle un portazo a su amor. Qué grande que es Dios, cuánto nos ama, que no depende, que su amor no depende ni siquiera de nuestro rechazo. Su amor es más grande que tu rechazo a Dios. Su amor es más grande que tu pecado. Vos no lo hacés más chiquito a Dios con tu pecado. Dios es inmutable, Dios es Dios. Sos vos el que lo necesitas a Él. No es que vos con una acción podés hacerlo más chiquito a Dios, ¿no? Por eso es un misterio la salvación. Y esta es la palabra que la iglesia te da a Adán y Eva para que puedas meterte en este misterio del origen. Seamos originales, nos gusta decir, ¿no? ¿Qué es ser originales? Vamos al origen, vamos al Génesis, ahí nació todo. Nació tu rebeldía y la mía, tu egoísmo y el mío, tu desobediencia y la mía, tu pecado y el mío, porque el pecado es buscar vida.
Nadie peca porque le guste sufrir. Pecamos porque queremos vivir, porque queremos ser. Yo quiero ser feliz y por eso peco, errándole el camino. Nadie peca para hacerse daño. Pecamos engañados por el demonio buscando ser. Yo quiero ser, yo quiero tener y yo quiero gozar. Las 3 formas de pecar. Yo quiero ser, yo quiero tener y yo quiero gozar. Es lógico. Ahí se resume la felicidad. En el ser, en el tener y en el gozar. Pero si le seguís la corriente al demonio, él te lleva por el camino del pecado, de la desobediencia a Dios, del miedo, de la frustración, del no ser, de la condenación eterna. En cambio, Dios tenía otro plan. Tenía el plan de hacerte ser, tener y gozar a su manera. Porque Dios te ha criado para que seas feliz, para que seas sano. ¿Cuántas de nuestras enfermedades son fruto de buscar en el pecado el ser? Por eso esta predicación tiene que ver con la sanación. Casi te diría que sin esta predicación no puede haber sanación, porque es entender por qué estás enfermo, por qué estás débil, por qué estás sufriendo, porque estás buscando el ser fuera de Dios. Eso es lo que te pasa a vos y a mí. Entonces Dios tenía un plan, y ese plan también ocurre en un árbol. Y también aparece una serpiente, pero esta vez Él se hace serpiente y sube al árbol. Fuerte esa palabra, ¿no? Porque San Pablo dice que Jesucristo crucificado en un árbol es la imagen del maldito. El maldito es la maldición, es la serpiente. Maldito el que sube al madero. Y la serpiente bajó del árbol. Jesucristo subió al madero. Él sube para obedecer al Padre, dando la vida por nosotros. Y la serpiente bajó para meternos el miedo, el egoísmo y la muerte. ¿Ven? En la misma escena Dios encontró remedio al pecado del hombre. Jesucristo se hace maldición, quiere decir carga nuestros pecados. En ese sentido lo decimos. Se hace maldito, sube a la cruz, obedece al Padre, y no era cómodo estar ahí crucificado y chorreando sangre. Y en algún momento le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Desde su naturaleza humana. Porque Jesucristo es naturaleza humana, pero es persona divina. La naturaleza humana es la que pecó, por eso la naturaleza humana tenía que chorrear sangre en la cruz. Pero la fuerza la tenía que dar la persona de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, tenía que ser Dios encarnado el que solucione este conflicto. En justicia debía ser un hombre, pero la fuerza tenía que venir de Dios. Dios es el que pone el cordero para el holocausto. El sacrificio perfecto lo pone Él, haciendo de su Hijo un cordero sacrificado por el perdón de los pecados. O sea, ¿cuánto le costás vos a Dios? Acá está tu precio. Acá está el sentido de tu vida. Vos le costás a Dios la sangre de su Hijo. No te pregunto si lo entendés, te pregunto si lo aceptás. Aceptás que vos sos tan importante para Dios, que siendo pecador y habiéndolo rechazado, pone la sangre de su único Hijo para que vos no te mueras. Bueno, esto es sanación total, ¿eh? Creerte eso es sanarte. O sea, ¿soy así amado por Dios? Sí. Deja de creerle al demonio que Dios no te ama por eso que te pasó. Porque el grito de amor de Dios está en la cruz de su Hijo Jesús. Mirá cómo te amo y contemplalo a Jesús crucificado. Ahí está el amor de Dios. Después, más tarde, vamos a ver el tema de la cruz, justamente porque hoy es el día de la Santa Cruz. Y esa predicación va a tener bendición, para que puedas ver en la cruz la luz, no la maldición.
Él se hizo maldición subiendo a la cruz para que la cruz sea bendición. Cuando vos me decís, Padre, bendígame, ¿qué hago yo? Te hago una cruz. Bendígame con ese que se hizo maldito y consiguió lo que yo no pude. Consiguió lo que yo perdí. Esta es la dinámica de la salvación. Por eso es tan importante esta palabra que la Iglesia te da, que es Adán y Eva en el paraíso, para que te puedas entender a vos mismo. Y entendiéndote a vos mismo, vas a poder entender a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, al gobierno, al sindicato y a la mara en coche. ¿Entendés? ¿Por qué no nos entendemos y andamos peleándonos? Peleándonos, ¿por qué nos peleamos? Porque quiero vivir. Quiero que el otro me haga feliz. Quiero que el otro me dé el ser de lo que me falta. Y el otro, entérate, no tiene ese ser para darte, porque anda en la misma que vos. Entonces, en la medida que vos entendés este misterio, dejás de pedirle vida a tus hijos. A tu suegra le pedís vida. No tiene. No te la puede dar. Entonces la nuera, ay, pero hoy hice la torta con los ingredientes que ella me dijo. Y resulta que dice que no está bien hecha. ¿Qué quiere la nuera? La aprobación de la suegra. ¿Qué busca la nuera? Que la suegra le dé vida, que la haga ser una nuera querida. Bueno, ese ejemplo de la nuera que acabo de inventar, ponele para tu hijo, para tu mujer, para el Estado, para todos. Nosotros queremos recibir el ser del otro. ¿Entienden lo que es el ser del otro, no? Que el otro me dé el ser, que el otro me haga feliz, que el otro me complete. Esos amores de telenovela. ¿Cómo dice ese romanticón que dice por ahí? Me gusta lo que soy cuando estoy contigo. Pobre infeliz, ¿no? Cuando se te dé vuelta la media, vamos a ver cómo está. Cuando se termine la cebolla. Se terminó el amor. Contigo pan y cebolla. Después quedamos llorando todo. ¿Por qué? Porque somos egoístas. El otro no te puede satisfacer, no te puede llenar. Deja de pedirle al pobre infeliz lo que no tiene. Por eso el cristianismo es la única solución. La única solución es el Jesucristo muerto y resucitado. Esto es lo que te estoy anunciando hoy día. Entonces, entre Adán y Eva, ¿se acuerdan la imagen que les hice recordar? Adán y Eva frente a frente tienen una serpiente en el medio. Entonces, cuando Jesucristo subió al árbol, esa serpiente se transforma en cruz. ¿Qué tienen Adán y Eva en el medio? La cruz de Cristo. Solo con Cristo en el medio se puede amar al otro. Sin Cristo en el medio no se puede soportar a nadie. Yo te diría, ni a vos mismo frente al espejo. Porque si no está Cristo en el medio, ya no te gusta la arruga que te ha salido, no te gusta el ojo que se te ha caído. ¿Me entendés? O sea, ni vos mismo te aceptás si Cristo no está en el medio. Si no hay una visión, un filtro diferente. Y ese filtro es la cruz de Cristo. Vamos a hablar de esa cruz después. Pero Jesucristo en la cruz le da un sentido nuevo a tu vida, porque Él hace lo que a vos no te salía. El Padre te dio una orden, vos no pudiste hacerle caso. Vos desobedeciste igual que yo, y lo seguimos haciendo. Entonces, ¿quién vino a obedecerle al Padre? Jesucristo. Por eso dice la palabra que Jesucristo cumple la ley y los profetas. Cumple todo. Todo lo que vos no podés cumplir, lo cumple Él. ¿Cómo lo cumplís vos a los mandamientos? Aceptando a Jesucristo en tu vida. Porque nadie puede decir que cumple los mandamientos, porque es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Los mandamientos son el límite de lo que vos no podés lograr. Es para que te des cuenta que tenés un límite. El único que cumple la ley y los profetas es Jesucristo. ¿Y a nosotros qué nos salva? ¿La ley? No, Señor. Por la ley estamos fundidos. A nosotros lo que nos salva es la fe en Él, que me amó y se entregó por mí. Por eso antes no te pregunté
¿Entendés? Si no te dije, aceptás. ¿Aceptás este amor? Resulta que a veces hay personas que tienen tanta herida que no pueden aceptar el amor y están cerradas a la salvación y enfermas en vida. Por eso este tema tiene que ver con la sanación. Si aceptás el amor de Dios, estás abierto a la sanación y a la salvación. De hecho, la salvación es la suma de la sanación. Jesucristo entonces en el paraíso terrenal se hacía presente en ese mismo árbol. En ese árbol que el viejo Adán encontró la muerte, nosotros en el nuevo Adán que es Cristo encontramos la vida. Ese paralelismo existe. Y debería ser motivo de contemplación para nosotros. Podríamos pasarnos la vida contemplando esta escena. Y contemplando y sacando las conclusiones del amor de Dios. Y cómo hemos perdido esa oportunidad por comernos una mentira del demonio. Tragarnos una palabra engañosa del demonio. Después la misa será comunión con la palabra y comunión con la Eucaristía, para que tengamos vida, verdad y salvación en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos hacer un cantito que nos ponga en resumen, digamos, de todo lo aprendido en este momento.